todos los que hemos iniciado esta carrera de fe. Amén, hermanos. Todos los que hemos iniciado esta carrera de fe somos invitados a la gran final. Porque esta carrera de fe, amados hermanos, tiene un gran final. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Va a haber una gran final. Y todos los que estamos aquí estamos invitados a la gran final. Lo que se espera de una carrera, amados hermanos, no es solamente que inicie esa carrera. Lo que se espera de esa carrera es la gran final. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay carreras, amados hermanos, de relevos. Hay carreras de equipos. Hay competencias de carreras. Y no solamente es una carrera, a veces son varias carreras en las que se tienen que ir eliminando. Y entonces nadie espera ser eliminado. Todos esperan llegar ¿a dónde, hermanos? A la gran final, a la meta. Pero ¿para qué quieren llegar a la gran final? ¿Para qué quieren llegar a la meta? Tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene una razón de ser el llegar a esa gran final. Y la razón de ser es obtener la medalla o obtener el trofeo, obtener el premio. Cuando ya se tiene la medalla, cuando ya se tiene el premio, sentimos que hemos logrado el objetivo. Para los amantes de carreras como el hermano Rafa, él puede entender bien esto, ¿verdad que sí, mi hermano Rafa? Para Hugo, que fue a competir hace poco, pues vino, quién sabe en qué lugar llegaría, pero él venía con su medallota, ¿verdad? Bien feliz, bien contento, y dijo, ya voy por la otra carrera. O sea, hermanos, para los amantes del fútbol, hace tiempo hicimos un equipo aquí en Buen Pastor Periférico y competimos en una liga. Iniciamos muy bien. Y sabe, hermanos, jamás pensamos, porque lo hicimos para convivir, para vernos como hermanos en Cristo, divertirnos. Jamás pensamos que íbamos a llegar a la gran final. Y llegamos a la gran final, ¿y qué creen, hermanos? Quedamos campeones. ¿Sí? Bueno, después me di cuenta que el premio no era tan motivador, ¿verdad? Porque era un trofeito así. A la siguiente temporada, ya nuestro objetivo era llegar a la gran final. ¿Y qué creen? Llegamos a la gran final, pero quedamos en segundo lugar. Pero el trofeo ya no era un trofeito, estaba mejor que el del primer lugar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se acaba de disputar la gran final de la Liga de Fútbol aquí en México. Chivas contra Tigres. Se llegó a la gran final. Lamentablemente, tristemente, dolorosamente, angustiantemente, deprimentemente. Y todo lo que termina en mente, perdieron los Tigres. Felicidades a los Chivas. Yo digo, cuando ganan los Chivas, gana todo México, a excepción de los americanistas. Cuando ganan los Tigres, nada más ganamos los Tigres. Cuando ganan los Rayados, nada más ganan los Rayados. Cuando gana el América, pierde el 75% del país y nada más ganan los americanistas. No es cierto, hermanos. No, entonces, amados hermanos, siempre que se compite, que se inicia una carrera, esperamos llegar ¿a dónde? A la gran final. ¿Sabe cómo compara Pablo la vida cristiana? La compara como una carrera. Una carrera en la que él está esperanzado, tiene la esperanza de que va a terminar la carrera y que va a obtener el premio por el que tanto ha luchado, por el que tanto ha sufrido, del que tanto ha hablado. Y entonces en el libro de Hebreos, amados hermanos,
nos muestra algo muy importante. El autor de los Hebreos, el capítulo número 10, versos 18 hasta el verso 25, vamos a leer, hermanos, nos muestra el libro de Hebreos que el Señor ha hecho posible que nosotros recuperemos nuestra comunión o nuestra relación con Dios. El libro de Hebreos, fíjese lo que dice, verso 18 del capítulo 10, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, hace un momento mencioné que todos estamos invitados a la gran final. Y estamos invitados, amados hermanos, a la gran final, porque nadie puede vivir la vida cristiana descuidando la comunión de la iglesia. Fíjese bien, nadie puede vivir la vida cristiana descuidando la comunión de la iglesia. ¿Y por qué es tan importante la comunión de la iglesia? Porque, amados hermanos, es importante comprender el contexto en el que el escritor de los Hebreos escribe estas palabras. Él está hablando acerca del propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo ha venido, ha muerto, ha sido crucificado, ha sido muerto, ha sido sepultado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, amados hermanos, había establecido una ley, y esa ley era constituida por medios de ritos para lograr acercarse a la presencia de Dios. Algunos ven la religión como una forma de obtener paz interior. Otros ven la religión como una forma de llevar una vida recta. Otros, amados hermanos, la religión es lograr comprender la verdad para poder abrir nuestro corazón, y entonces en ese descubrimiento de la verdad poder rendirnos a Cristo. Juan era uno de los que estaba casado con esta idea. Entonces usted va a encontrar en el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y en el libro de Apocalipsis, que Juan estaba casado con la idea de lograr satisfacer el intelecto, de lograr satisfacer el conocimiento y lograr descubrir la verdad. Entonces Juan escribe mucho en el contexto de los griegos que eran amantes de la verdad. Pero otra forma de entender la religión es que a través de la religión se entraba a la presencia misma de Dios, y entonces el autor de los Hebreos está casado con esta idea. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, si algo tenía terror, si algo tenía temor, es estar cara a cara con Dios. El pueblo de Israel creía que nadie podía ver cara a Dios y vivir. Pero el pueblo de Israel necesitaba la relación con Dios, y se establecieron leyes
ritos. Dios le dio la ley, sí, a Moisés, pero esa ley fue enriquecida con más leyes. Y la ley que era para acercarse a Dios por medio de sacrificios que eran insuficientes, por medio de un no sacerdote, bueno, de sacerdotes que llevaban a cabo los ritos. A través de querer cumplir esa ley, el pueblo se daba cuenta que era imposible obtener una relación completa con Dios. Entonces estableció un día, el día de la expiación, porque cada vez que se violaba esa ley, el pueblo pecaba. Y entonces el pecado pues separaba al pueblo de la relación y de la comunión con Dios. Y entonces la culpa no le era quitada. Entonces estableció el día de la expiación, donde el sacerdote, no el sacerdote, sino el sumo sacerdote, es decir, no cualquier sacerdote, establecía una vez al año un sacrificio para la purificación y limpieza de los pecados del pueblo. Y en ese sacrificio, la sangre de ese sacrificio era rociado, no en el lugar santo. El templo y el tabernáculo también estaba dividido en dos lugares principales: el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido con un velo. Nadie podía cruzar ese velo, porque detrás de ese velo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Para los judíos, en el lugar santísimo habitaba o estaba la presencia de Dios. Y solamente se podía cruzar a la presencia de Dios una vez al año, y el único que podía hacerlo era el sumo sacerdote. Se ofrecía, ese sacerdote era también un hombre pecador. Por lo tanto, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que ofrecer expiación por sus propios pecados. Y entonces entraba, porque las cosas santas se purificaban y se limpiaban con el rociamiento de la sangre. Y entonces, hermanos, ese sacerdote entraba, ese sumo sacerdote entraba una vez al año. El pueblo necesitaba recuperar su relación con Dios. Cada año se hacía ese sacrificio. Fueron muchos los animales que fueron sacrificados y fueron muchos los sacerdotes que pasaron por muchos años, quizás por siglos, que cruzaron ese lugar santísimo, pero había consecuencias. Para los judíos era importante que esa ceremonia no tardara. ¿Por qué? El sumo sacerdote entraba, y entraba amarrado con un cordón, y en su vestidura traía campanitas. El sumo sacerdote cruzaba el lugar santísimo, cruzaba el velo y empezaba a rociar la sangre para expiación de los pecados del pueblo, para que el pueblo pudiera recuperar su relación con Dios, ser libre de sus pecados, su culpa le fuera quitada, su conciencia fuera aplacada. Y entonces, si el sacrificio era aceptado, mientras el sacerdote estuviera moviendo, las campanitas estaban, ¿qué, hermanos? Sonando. Pero estaba amarrado. ¿Por qué estaba amarrado? Porque nadie podía entrar a ese lugar. Si el sacrificio no era aceptado, el sacerdote, aunque hubiera ofrecido primero expiación por sus pecados, el sacerdote, ¿saben qué pasaba? Moría. Y entonces, si moría, pues dejaban de sonar las campanitas, y yo me imagino que nada más se oía algo así, un azotón. ¿Quién se atrevería a sacarlo? Entonces tenían que jalarlo.
y eran muchos. Se necesitaba un sacrificio perfecto y se necesitaba un sumo sacerdote perfecto. Y el que vino a hacer ese sacrificio perfecto es el Hijo de Dios, es Jesucristo, para restablecer la relación entre Dios y la humanidad. Pero no solamente vino para ofrecer ese sacrificio perfecto, sino él mismo era el sumo, o es el sumo sacerdote sin mancha, el sumo sacerdote sin pecado, el sumo sacerdote que no tiene que ofrecer expiación por sí mismo, pues él es el Hijo de Dios. Y entonces en ese contexto, amados hermanos, en ese contexto de todo lo que les estoy mencionando, dice Hebreos 10:21, y teniendo un gran, ¿qué dice, hermanos? Sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Sabe qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de abajo hacia arriba, y entonces quedó acceso a ese lugar santísimo. Eso representaba, amados hermanos, que la muerte de Cristo, la carne de Cristo fue rasgada, amados hermanos, para que usted y yo tuviéramos acceso a la presencia de Dios. Es por medio de ese puente, es por medio de Jesucristo que usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios, porque Él es el gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, como Él es el gran sacerdote sobre la casa de Dios, usted y yo ahora podemos acercarnos a Dios con corazón sincero. Y dice, en plena certidumbre ¿de qué? De fe, purificados. A eso vino el Señor. Los corazones ¿de qué, hermanos? De mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. En ese contexto en el que el Señor dice que ahora usted y yo tenemos acceso por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. ¿Cuáles pecados son perdonados? Todos. Amén. Nuestros corazones son purificados y somos libres, amén, hermanos, de mala conciencia. Usted ya no tiene que seguir cargando con su pasado, porque el Señor ya lo limpió, porque el Señor ya le quitó la culpa, porque el Señor ya lo purificó, porque el Señor, amado hermano, lo ha hecho una nueva criatura. Porque ahora usted es parte de la familia de la fe, porque ahora usted es un hijo de Dios. Amén. Usted ha sido limpiado por la sangre del Cordero. Pero ¿qué es lo que dice el autor de los Hebreos? En ese contexto entonces nos podemos acercar. Pero una cosa es acercarnos, una cosa es iniciar la vida cristiana, una cosa es experimentar el amor de Dios derramado en nuestros corazones y experimentar el perdón de nuestros pecados y una comunión con el Señor. Pero otra cosa muy diferente es mantenerse, y otra cosa no solamente es mantenerse, sino llegar a la gran final. Pero todos, sin excepción, somos invitados. Y todos podemos. Amén. No todos los equipos de fútbol pueden llegar a la gran final. La gente se aburre de estar viendo llegar a Tigres, llegar a la gran final. No todos pueden. No todos los corredores llegan a la gran final, obtienen el premio. Pero usted y yo, amados hermanos, no vamos a obtener un premio corruptible, sino vamos a obtener un premio incorruptible. Amén. Una corona, dice Pablo, la cual nos dará el Señor. Así dice Pablo, ¿verdad, hermanos? Somos llamados todos, y todos tenemos la posibilidad, todos podemos llegar a la gran final. Pero se corre el peligro
de que no todos lleguemos. Se corre el peligro de que algunos nos quedemos en el camino. El pueblo, la carta a los hebreos está dirigida a un pueblo perseguido. Se cree que se escribió en el año 64 al año 85, año 64 persecución por Nerón, año 85 persecución por Domiciano. Entonces, amados hermanos, muchos de los que habían nacido en la nueva generación, muchos de esa nueva generación no conocieron a Cristo en persona y algunos no tuvieron contacto con los apóstoles. Se cree que se escribió a una iglesia que esperaba la venida del Señor y el Señor no había venido, el Señor no había llegado y había persecución y estaban en peligro de persecución. Entonces muchos estaban apostatando, muchos estaban, es decir, dejando la fe. Muchos estaban dejando sus creencias, muchos estaban dejando de caminar, de correr, de seguir en la carrera. Entonces esto es preocupante. Por eso el autor de los Hebreos en ese contexto llama, versículo 23, llama a mantenernos firmes. ¿Verdad que sí, hermanos? Mantenernos firmes sin fluctuar. Llama a los creyentes a que terminen la carrera y que nos aferremos, amados hermanos, a lo que creemos. Aunque pueda haber voces de burla, aunque muchas veces, amados hermanos, el materialismo nos puede envolver, los acontecimientos de la vida pueden conspirar para conmovernos en nuestra fe. Somos llamados a mantenernos firmes, sin fluctuar, sin dudar, sin vacilar. Usted y yo no podemos renunciar a la carrera porque tenemos que llegar a la gran final. Y se van a presentar obstáculos, y se van a presentar pruebas, y se van a presentar tentaciones, y se van a presentar luchas, y se van a presentar decepciones, y se van a presentar cosas inesperadas. Pero el autor de los Hebreos dice: mantengamos firme sin fluctuar, que, amados hermanos, la profesión de vuestra esperanza, porque tenemos una carrera que terminar y hay un grande galardón que nos espera. Tenemos que caminar sin dudar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el que prometió ese premio, el que prometió ese galardón, amados hermanos, es fiel. Él cumple sus promesas, su fidelidad es grande. Y lo que Él prometió, el galardón que Él prometió, Él lo va a cumplir. Esta carta se cree, amados hermanos, como les decía, que fue escrita en esos años. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Mantenernos firmes, sí. Hay algo que nos espera y es grande. Dios lo va a cumplir porque Él es fiel. Amén. Pero tenemos una responsabilidad, usted y yo. La nueva generación, muchos no habían visto a Cristo ni a los apóstoles. Y muchos estaban dudando de que el Señor viniera. Y el autor de los Hebreos les hace ver que no hay otro sacrificio mayor por el cual puedan ser salvos. No hay otro sacrificio mayor por el cual puedan restablecer su relación con Dios. No hay otro sacrificio por medio del cual se pueda obtener ese grande galardón. Ese sacrificio es mayor que los animales que eran sacrificados. Esos sacrificios eran mayor, el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, era mayor que todos los sumos sacerdotes que habían pasado por muchos siglos. Jesucristo era mayor que Moisés y que la ley de Moisés.
No hay otro. Y entonces está motivando. Y dice, y considerémonos, ¿cómo, hermanos? Los unos a los otros. Es fácil ser arrastrado por un cristianismo egoísta, pero aquí nos dice que para poder terminar la carrera tenemos que ver unos por otros. Amén. Tenemos que considerarnos unos a otros. Hermano, no podemos terminar la carrera solos. Somos llamados a terminar la carrera considerándonos como, hermanos, unos a otros. Tenemos que considerar a nuestra esposa. Amén. Tenemos que considerar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que considerar a nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos en Cristo. Considerémonos, como dice, hermanos, unos a otros. Tenemos que considerarnos, porque no estamos en un cristianismo egoísta solo para nosotros, sino que tenemos que estimularnos, dice, al amor. Eso es lo primero, amados hermanos, en esa consideración. ¿Por qué considerarnos y estimularnos al amor? Porque el amor de Jesucristo fue derramado en cada uno de nosotros. El amor de Jesucristo, dice la Biblia, que fue derramado en nuestros corazones. Y ese amor es un amor que se expresa. Ese amor, amados hermanos, es un amor que da fruto. Se ha dicho que un santo es alguien en el que Cristo se muestra. Un santo es alguien en el que Cristo se revela, como aquel soldado que estaba moribundo al ver a la persona que lo estaba atendiendo, dijo: para mí tú eres Cristo. Porque el amor tiene sus frutos. Amén. O el amor tiene su fruto. Por eso dice ahí, considerémonos unos a otros y estimularnos al amor. ¿Y a qué, hermanos? A las buenas obras. ¿Cómo podemos considerarnos en este contexto del que hemos estado hablando, unos a otros y a las buenas obras? Para nosotros hay dos clases de obras. Las obras de piedad, que son la oración, que son el ayuno, que es guardar la cena del Señor. Amén. Que es la comunión de los santos, son las obras de piedad. Y las otras obras son las obras de misericordia. Visitar a la viuda, al huérfano, al desamparado, que es lo que se conoce también como la santidad social. No estamos desconectados, no somos cristianos aislados, amados hermanos. Dice que debemos de estimularnos a las buenas obras. Así que cuando usted viene a la iglesia y se da cuenta que un hermano no viene, o que un hermano ha faltado, o que está desalentado, ¿a qué lo motiva a usted? A seguir adelante, a levantarse, a orar, a no ignorar, como decía nuestra hermana Rosario, sus necesidades, y apoyarnos. Y entonces viene algo, amados hermanos, en ese contexto que es tremendo. Dice: no dejando de, ¿qué, hermanos? De congregarnos. ¿Cómo podemos considerarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras? Siendo ejemplo. Amén, hermanos. Las nuevas generaciones necesitan ver ejemplos vivientes de un caminar cristiano. Nuestros hijos necesitan ver ejemplos de un caminar cristiano. Somos usted y yo quienes les vamos a modelar la vida cristiana con el ejemplo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se logra? Dice: no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre. Y la pregunta es, ¿dónde se congregaba la iglesia? Dígame dónde se congregaba la iglesia. En la casa frente al televisor, en el canal de enlace. En la casa frente a la radio, en la estación de la Nueva Esperanza. ¿Dónde se congregaba la iglesia? En Hechos, capítulo número 2, versos 43 al 45 nos dice dónde se congregaba la iglesia. Ahora usted podrá decirme, bueno, pero es que pues yo en mi casa tengo todos los elementos para que seamos constituidos como iglesia. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados, ¿en qué? En el nombre de Cristo, ahí está Él en medio de ellos. Y somos bien bíblicos, a veces sacando pasajes fuera de contexto. ¿Sabe qué hacían los hebreos? Los hebreos tenían la responsabilidad de educar a sus hijos, ¿sí? Pero en la educación de sus hijos que se daba en casa, no estaba excluida el asistir al templo y el asistir a la sinagoga. Eso era requisito. Y lo que iba y se aprendía, se llevaba a la casa. Y se escribía la ley o la palabra, se escribía en las paredes. Y se escribía en los marcos. Y se ponía en el pecho y en la frente. Y de todas formas se enseñaba la palabra, hermanos. Qué tremenda enseñanza, ¿verdad, hermanos? Nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, ¿dónde, hermanos? En casa. Pero dejamos de mandarlos a la escuela por eso. ¿Verdad que no? Entonces, la iglesia, de acuerdo a este pasaje de Hechos, alguien que me lo lea, por favor, Hechos 2, 43 al 45. ¿Quién dice yo? Una voz fuerte, eso, mi hermano. Sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Sígale, hermano. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Qué tremendo. Y usted puede encontrar muchos pasajes como Pedro y Juan eran hermanos y amigos inseparables que iban al templo a la hora de la oración y estaba un hombre cojo a la puerta de la Hermosa ahí pidiendo limosna, ¿verdad? Aquí iban ellos, a la oración. ¿A dónde iban? Al templo. Amén. Entonces, amados, en ese contexto, ahí se congregaba la iglesia. Dice, no dejando de congregarnos, y luego remarca, como algunos que, hermanos, tienen por costumbre. Es decir, había quienes habían perdido el hábito de congregarse. Es posible decir que somos cristianos y sin embargo abandonar el hábito de congregarnos para rendir culto con el pueblo de Dios en la casa de Dios y en el día de Dios. Con el pueblo de Dios en la casa de Dios y en el día de Dios. ¿Por qué la gente deja de congregarse? Un escritor llamado Moffat, él sugiere 3 razones que pueden apartar al cristiano del culto comunitario. 1, puede ser que no vengamos a la iglesia por temor. Es decir, a veces nos es difícil o nos avergüenza mostrar lealtad y de que nos vean entrar a la iglesia y más si nos ven entrar con una Biblia en la mano. Y entonces nos avergüenzan las críticas. A veces hay
gente que se ríe de los cristianos, ¿o no, hermanos? Y nos avergüenza que la gente se ría de nosotros. Tenemos temor a la crítica. A veces se deja de venir al culto o a la iglesia por fastidio. ¿Por qué? Bueno, porque ahí no va gente como yo. Y hacemos distinciones. ¿Sí, hermanos? Y nos olvidamos que el Señor vino a morir por ricos y pobres. ¿Verdad que sí? Vino a morir por altos y chaparros, por flaquitos y gorditos, por guapos y no tan guapos, porque no hay gente fea. Que el Señor vino a morir por gente culta, gente letrada y por gente que no es culta y que no es letrada. Que el Señor, para Él no hay acepción, dice la Biblia, de que en cuanto a la salvación de personas. Él vino a morir por todos, pero a veces dejamos de venir porque ahí no va gente de mi clase o de mi educación o de mi categoría. Y entonces yo mejor me voy a otra iglesia. Además, en Buen Pastor Periférico cada semana esos baños de tierra que nos dan. ¿Ande? Y el calorcito, bien rico, dice la hermana. Qué bueno que lo disfrute, hermana. Pero amados hermanos, la iglesia no es un club. Hay iglesias que son club, pero la iglesia no es un club. No hay hombres ordinarios en la presencia de Dios. Todos somos iguales delante de Él. Cristo murió por todos y no solamente por la gente que se considera gente respetable. Cristo murió por todos. Amén, hermanos, ¿estamos de acuerdo en eso? Y entonces hay gente que deja de venir por fastidio. Ay, es que ¿hasta cuándo vamos a tener un lugar cerrado? Que por cierto, déjenme, les doy una noticia. El permiso para la barda ya está. Gratis. Amén. El dinero para la barda y a lo mejor un poco más ya está. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Y así como esa barda un día vamos a tener aquí, pero no se fastidie. Amén. No se fastidie. Ahorita nos conformamos con esos abaniquitos. Un día vamos a tener clima, pero no se fastidie. Ay, es que los niños sufren mucho por el calor. Los niños en sus salones tienen clima, hermano. Por favor, ya en todos los salones hay clima, ¿verdad? En todos los salones ya hay clima. Pero hermanos, a veces dejamos de venir por fastidio. Pero también muchas veces dejamos de venir por vanidad. Porque muchas veces llegamos a creer que no necesitamos de la iglesia. Y dejamos de venir por vanidad. Entonces, amados hermanos, descubrí una palabra cuando estaba haciendo este mensaje y luego la investigué porque pues no sabía ni qué significaba y se las voy a decir a los hermanos, la dominguera. Y si me preguntan de qué se trata, ¿qué les voy a decir? ¿Sí? Entonces fíjense lo que yo descubrí. Dice, el esnovismo social puede ser malo, pero el espiritual y el intelectual es peor. El hombre más sabio es necio ante Dios y el más fuerte es débil en el momento de la tentación. No hay nadie que pueda vivir la vida y descuidar su participación de la iglesia. Si alguien piensa que puede obrar así, recuerde que va a la iglesia no solamente para recibir, sino para dar. Pero esa palabra esnovismo, y dije, pues, ¿será una pastilla que se disuelve en agua o qué será? Y dice, es una palabra que viene del inglés snob y significa la imitación de maneras, ideas o estilos de vida de aquellos
a quienes se considera distinguidos, afán de aparentar más de lo que se es y de ostentar más de lo que se tiene, imitación de posturas políticas, de elegancia afectada, de asunción de actitudes artificiosas y falsas, admiración fingida y boba por todo lo que está de moda. Entonces, esta iglesia no llena mi intelecto. Me voy. En esta iglesia no son tan espirituales. Me voy. En esta iglesia no hay personas como las personas con las que yo me relaciono. Me voy. Se rieron porque dijeron antes que yo me voy, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos, amados? Dejamos de congregarnos. Y yo entiendo que muchas veces dejamos de congregarnos porque hay pruebas, porque hay luchas, porque hay enfermedades, porque hay momentos difíciles. Y qué importante es cuando nuestros hermanos faltan por eso, que nos comuniquen y que los visitemos y que oremos por ellos. Amén, hermanos. Eso es diferente. Pero dice aquí que el dejar de congregarnos se puede volver, ¿qué, hermanos? Una costumbre. Y entonces dice, sino exhórtense, anímense, porque el mundo está lleno de personas que nos van a desalentar. Entonces nosotros tenemos el deber de animarnos mutuamente, de darnos una palabra de ánimo, de darnos una palabra de aprecio, de darnos una palabra de gratitud, de estimularnos para lograr impedir que alguien, amados hermanos, que está a punto de fenecer, como nuestra hermana que hace un momento pasó y dijo que ella, ¿qué tenía ganas de hacer, hermanos? Había propuesto dejar de congregarse, ¿verdad, mi hermana? Pero el Señor le habló y su hermana le habló. Amén, hermanos. Y cuando vino el testimonio, porque aún así se congregó, el testimonio de Omar, ¿te llamas? De Armando, de Armando, es que como te dice cerca de Omar, de Armando. Le habló a su corazón, le animó y se acercó a los pastores y oraron por ella. Y entonces, amados hermanos, se animó ¿a qué? A seguirse congregando. Pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué el congregarnos? Dice su palabra, sino exhortándonos. Y cuánto más cuando veis que aquel día, ¿qué, hermanos? Se acerca. El Señor que vino como un puente para abrirnos el camino y entrar nosotros a la presencia de Dios por medio de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por la fe en Él, promete que un día Él va a venir. Amén. Y nosotros tenemos que animar y ser ejemplo para la generación que se está levantando aquí en nuestra iglesia. Para la nueva generación, los que tenemos más años en Buen Pastor Periférico, somos, hermanos, llamados a levantarnos como ejemplo para la nueva generación. Y entre la nueva generación están nuestros hijos, están nuestros niños. Y la única manera de ponerles, de considerarlos y de estimularlos al amor y a las buenas obras, es que ellos vean nuestro ejemplo. Si yo quiero que mi hijo ore, aprenda a orar, ¿qué tengo que hacer? Pues orar, que me vea orar. Amén. Si yo quiero que mi hijo se congregue, ¿qué tengo que hacer? Mi hijo tiene que ver que yo me congrego. Amén. Gloria a Dios. Perdónenme, hermanos. Yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero predicar este mensaje, pero tú me lo diste, de eso estoy convencido. Hermano, ¿por qué no voltea con su hermano que está al lado y le dice, qué bueno que estás aquí, hermano?
¿Sabe qué, hermano? Porque un día el Señor va a venir. Amén. Dice la Biblia que todo ojo le verá. Pero un día el Señor viene por su iglesia. Un día el Señor viene por su pueblo. Y si no viene el Señor un día Él nos va a llamar, téngalo por seguro, y vamos a estar delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces fíjese lo que dice el autor de los Hebreos 26 en adelante, y con eso termino. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Lo que acabo de compartir está en este contexto. El no considerarnos, el no congregarnos, el no exhortarnos está en este contexto. Y dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Un día usted y yo, nuestros ojos fueron iluminados y llegamos al conocimiento de la verdad y encontramos propósito para nuestra vida en Jesucristo. Y ciertamente ha habido luchas, y ciertamente el camino no ha sido fácil, porque el Señor Jesús nunca prometió que el camino sería fácil, ¿o sí? Pero aunque nunca lo prometió, amado hermano, nos llama a seguir en la carrera. Amén. Y ciertamente hay tribulaciones, y ciertamente muchas veces somos espectáculos, pero somos compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo de que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Todas las riquezas que usted pueda obtener, toda la prosperidad a la que el Señor lo pueda llevar, no se compara con esa herencia que un día usted y yo vamos a obtener de los cielos. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren, amado hermano? Yo lo quiero. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hay un premio, amén. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces lo que sigue en el contexto es la fe. Otros lucharon y se mantuvieron por fe y llegaron a la gran final. ¿Cuántos quieren llegar a la gran final? Amén. Póngase de pie. Póngase de pie, hermano. Ah, Señor Santo. Y ahí en su lugar cierre sus ojos. Y vamos a orar. Hermanos, tengo una preocupación. Cuando mi hermana testificaba
de que se había desalentado en seguir viniendo, yo estaba ahí llorando porque el Señor estaba confirmando la palabra que Él me había dado. Y yo veo que algunos defendían el miércoles de oración y dejaron de venir a la oración. Algunos prometieron seguir viniendo y dejaron de venir. Y me doy cuenta que algunos están dejando de asistir a su célula. Y tristemente algunos de esos que están dejando de asistir a su célula se están desviando de la fe. Y esa desviación de la fe la llenan de muchas justificaciones. Y eso me ha preocupado. ¿Sabe? Porque creo que como iglesia tenemos que estar más unidos que nunca. Tenemos que buscarnos más que nunca. Tenemos que procurarnos. Yo no quisiera llegar a la carrera, a la gran final, y ver que alguien de mi familia se quede, mi esposa, mis hijos. Yo no quisiera llegar a la gran final y ver, dice mi esposa, te quedas tú, y que alguien de mis hermanos en Cristo se quede. ¿Usted sí? Yo quiero llegar a la gran final. No es fácil, pero Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. ¿Lo creemos?